A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Nancy Bonilla. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Espero que su domingo esté lleno de bendiciones y de sonrisas. Antes de empezar la clase, vamos a reforzar un poquito un tema que tocó el licenciado Fernando Godínez la semana pasada, el domingo pasado. Y él hablaba sobre las cartas, que si nos gustaba recibir correspondencia o una carta. Pues fíjense que ahora tengo una carta acá. No sé si la pueden ver. Esta carta dice aquí que nos la manda tu Padre, dice Dios. Y es para la iglesia o la congregación de Puerta de Esperanza de San Lucas, Zacatepeques. Y vamos a ver qué nos dice Dios en su carta. Como ustedes se recordarán, no sé si se recuerdan, pero les voy a hacer memoria. Estamos estudiando un libro. Viene como 2 o 3 domingos aproximadamente que estamos estudiando un libro que se llama Timoteo. Este libro de Timoteo ya lo hemos estudiado hace aproximadamente como 3 años. El pastor nos dio un estudio de Timoteo. Bueno, y la carta que nuestro Padre nos manda, toda carta debe de tener una fecha. Yo creo que no se mira ahí, pero aquí está la fecha. Y la fecha es 4 de julio del año 2021. Y nos va a hablar acerca de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿O qué significa el nombre de Timoteo? En la carta nos dice el que honra a Dios. Qué nombre tan bonito. El que honra a Dios. Timoteo tenía sus padres, pero eran de 2 nacionalidades diferentes. Su mamá era judía y su padre era griego. Fue un hombre o un joven que respondió al llamado de Cristo para ayudar a la iglesia. También fue uno de los ayudantes especiales de Pablo y fue instruido desde pequeño en las cosas de Dios. Qué privilegio el de este hombre, el de Timoteo, ser instruido en las cosas de Dios desde pequeño. Y eso lo miramos en 2 de Timoteo, donde dice que la instrucción la recibió de su abuela, primeramente, Loida, y después de su mamá, Eunice. Qué gran enseñanza nos deja para que nosotras también, las que somos mamás, tengamos esto de instruir, de enseñarles a los hijos este manual de vida. Instruirlos en la palabra de Dios. A veces pensamos de que eso se va a quedar por ahí, que no se les queda bien. Es la palabra, nunca regresa vacía. Pero ahora vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a dejar la carta de nuestro Padre
y nos va a seguir enseñando. Vamos a ver el final de la carta de nuestro Padre cuando finalicemos, a ver qué nos sigue diciendo Dios. Entonces, ahorita vamos a empezar con nuestra clase que se titula Responsabilidades del ministro. Introducción. Aquí vamos a ver ciertos aspectos de que nos manda aquí en 1 Timoteo 3. Vamos a ver 1 Timoteo, el capítulo 3, vamos a ver ciertas instrucciones que le manda a las personas que sirven en la iglesia, ya sea al pastor, a los ancianos, a las diaconisas, a los diáconos o servidoras o servidores, pero involucra a todas las personas que sirven en la iglesia. Miremos los requisitos para calificar calificar al ministerio. Requisitos para calificar al ministerio. Los requisitos de los ancianos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Miren, qué bonito esto, ¿va? Si alguno anhela obispado, pero ustedes me van a decir, ¿y por qué está hablando de obispado? ¿Qué es un obispado? ¿Qué es un obispo? Dice, es el grado más elevado del sacerdocio cristiano, que tiene como función, entre otras, afirmar a los fieles, o sea, impartir la palabra, dar la doctrina. Imagínense que dice que palabra fiel y que si alguno anhela obispado, es algo bueno anhelar el obispado, pero no, o sea, tenemos que tener ese don y tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo para anhelar esto. Y también debemos de ser muy, pero muy responsables para las personas que anhelan ser obispos o pastores. La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, un supervisor o un superintendente. En la iglesia primitiva, el pastor era llamado por varios nombres. Primero era llamado presbítero o anciano. Segundo, también se le llamaba pastor. Tercero, se le llamaba obispo, sobreveedor o supervisor. Y cuarto, por último, lo llamaban ministro. Ahora, aquí mencionamos que era llamado presbítero. ¿Qué es un presbítero? Porque me van a preguntar ustedes, si es una escuela, entonces yo les tengo que explicar las palabras que tal vez yo no comprendo y tal vez ustedes sí las comprenden, y entonces solo se las voy a reforzar. ¿Qué es un presbítero? Es un hombre con funciones de celebrar o anunciar el evangelio y orientar a los fieles. Así es el significado de la palabra presbítero. ¿Y quién es un sobreveedor? Es un líder de los veedores, dice. Es decir, un visitador, un inspector, un verificador. Era algo muy común, antes se utilizaba muy común este concepto en la milicia. Y son aquellas personas que ponen orden. Entonces, continuemos con nuestra clase. Personalmente creemos que anciano y obispo se refieren a la misma persona. Aquellos que se adhieren a la forma de episcopal de gobierno de la Iglesia, por supuesto, no estarán de acuerdo. Creemos que el título de anciano viene de la palabra griega presbúteros y se refiere a la persona que ocupa el cargo, sugiriendo que ésta debe ser un cristiano maduro. Por otra parte, el uso del término obispo viene de la palabra griega episcopos. Se refiere al cargo que se ocupa. En consecuencia, las dos palabras anciano y obispo se aplican al mismo individuo o cargo. Miren qué gran privilegio
o sea, ser un obispo o ser un anciano de la iglesia. Y termina diciendo que buena obra desea. En el versículo 1 dice que en el versículo 1 se dice que buena obra desea. Esto es para buscar, para servir a Dios en la iglesia. Pero vamos a continuar con nuestra clase. En el versículo 2 del tercer capítulo de 1 Timoteo, el cual dice así. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, en este capítulo 3, se nos presentan algunos requisitos que son positivos y otros que son negativos. En el versículo 2 comienzan a mencionarse los requisitos positivos, que son los siguientes. Vamos a mencionar el primer requisito. Dice que el pastor debe ser irreprochable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra irreprochable? Tengo dos conceptos. Dice que es tan perfecto sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. Y la otra dice que nadie puede reprender o hacer cargos en su contra que tengan efectos. Es aquella persona de que siempre por estar enfrente, siempre van a haber personas que los van a querer tachar de algo, pero no van a salir culpables. Eso es una persona irreprochable. Miremos el otro requisito. El segundo requisito es que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Esto puede ser interpretado de dos formas diferentes. 1. Podría significar que debería ser casado. Creemos que Pablo estaba pensando en esta opción. Pero alguien podría decir, bueno, pero Pablo no era casado. Nosotros adoptamos la posición de que Pablo había estado casado y que su esposa había muerto. Él no podía haber sido un miembro del Sanedrín sin estar casado. Lo que sucedió fue que simplemente no se volvió a casar, quizá por causa de los frecuentes viajes que tenía que realizar como apóstol. Otro aspecto de acá que se dice de que ahora se interpreta el versículo que si un pastor o un anciano se le murió su esposa, ya no puede ser pastor o anciano. Entonces, ¿dónde se queda? Entonces, aquí ya vemos varios abogados y notarios y el Código Civil solo establece dos estados civiles, que es soltero y casado. Solamente habla de soltero o casado. No habla de viudos y algunos dicen soy viuda de, pero no se utiliza ese término. Coloquialmente sí, pero no, legalmente solo existe el casado y el soltero. Si a la persona se le murió su esposa, es soltero. Pero, ¿a qué vamos con esto? Que antiguamente no existía, o sea, tenían no solo una persona, no solo se casaban con una persona, sino que tenían más mujeres. Entonces aquí Pablo está tratando de normar lo que Dios al principio instituyó, que solo es una esposa. No pueden tener, como le llaman ahora, la novia o la amiga o la prima. No, eso no. Solo debe ser que tenga esposa, solo una esposa. Solo una esposa. Eso es lo que quiere decir. Ahora el tercer requisito, ¿cuál es? Que debe de ser sobrio. ¿Qué significa esto? Que debe ser serio, sensato, de buen juicio. Debe ser serio en la toma de sus decisiones. Esto no quiere decir que la persona debe de estar seria en todo aspecto y que no tenga un buen humor. No, a eso no nos estamos refiriendo. Sí puede tener buen humor, pero tiene que saber cuándo
aplicar ese buen humor, cuándo aplicar hacer un aspecto gracioso, porque hay reuniones en las cuales no se puede tener ese ser de así tan liberal y de expresar chistes a diestra y a siniestra, sino que uno tiene que tener una conducta sobria. Miremos el otro requisito. El cuarto requisito es que sea prudente, es decir, que actúa con moderación y cautela. Otras versiones especifican buena conducta, o sea, que tenga una conducta ordenada y no realice acciones dudosas, que puedan interpretarse mal y provocar comentarios. Y este requisito se enlaza con un quinto, una conducta decorosa, que engloba estas últimas características y las complementa. El sexto requisito que vamos a mencionar es que debe ser hospitalario. ¿A qué nos referimos con ser hospitalario? Cuando ingresa a su casa, el anciano o pastor tiene que ser hospitalario. Debe de demostrarse, servirlos a las personas, a los hermanos que entran a su casa. Y por ende, también a la casa de Dios. Debe de compartir su hogar y su mesa con ellos. Miremos el otro requisito. El séptimo requisito es que el pastor anciano sea apto para enseñar. Este aspecto es uno que queremos enfatizar especialmente, porque creemos que ningún hombre debería ser un anciano de una iglesia a menos que pueda enseñar la palabra de Dios. Algunos piensan que sería muy conveniente examinar los conocimientos de aquellos que deseen ocupar este cargo, u otros que impliquen enseñanza, para determinar sus aptitudes al respecto. Ahora vamos a leer el versículo 3 del capítulo 3 de Timoteo, el cual dice así. Que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahorita vamos a ver, estamos viendo los aspectos, ahorita vamos a ver en este versículo 3, vamos a ver los aspectos negativos, los cuales el anciano o el pastor no deberían de ser ni hacer. Y como primer lugar tenemos que dice que no sea dado al vino. O sea, no dado al vino. Entonces, aquí podemos decir lo que dice en Efesios 5:8, que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos con el Espíritu Santo. Entonces, no dados al vino. Ahí es claro, es imperativo. Dice, no dados al vino. No una ni dos, porque se empieza con una, luego se sigue con dos, luego se sigue con tres. Pero miremos qué nos dice la Biblia. Ahorita vámonos a ver a Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Miremos qué dice Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. No les voy a leer todos los versículos que hacen referencia al vino, solo unos cuantos. En Proverbios 23:20 dice, no estéis con los bebedores de vino. En el mismo capítulo, solo que en el versículo 31 dice, no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. El último que les voy a leer está en Proverbios 31:4, que dice, no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Este consejo se lo estaban dando a un rey. De este capítulo 31 de Proverbios también el pastor ya nos había dado un estudio. ¿Y quién era Lemuel? Solo para refrescarles, ¿quién era Lemuel?
Aquí no se dice, pero la mayoría de estudiosos y teólogos dicen que Lemuel era el rey Salomón. Y este consejo se lo estaba dando su madre, que era Betsabé. Y le dijo, y se los vuelvo a repetir, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. ¿Saben qué significa el nombre Lemuel? Consagrado, dedicado al servicio de Dios. Estamos hablando de Timoteo, que también era una persona que estaba dedicada al servicio de Dios. Ahorita sacamos a relucir a rey Salomón o Lemuel, como le llaman aquí, que también dice su nombre es consagrado o dedicado al servicio de Dios. Estamos hablando de las personas que servimos a Dios, de las personas que sirven a Dios. Pero ahorita me van a decir, hermana, porque como hay unos hermanos o hermanas que solo toman un pasaje aislado sin ver los contextos de. Me van a decir, pero recuérdese que Jesús convirtió el agua en vino y él tomó de ahí. Sí, primero era el primer milagro que Jesucristo, que Jesús había hecho, que hizo en ese momento, convertir el agua en vino en una boda, en las bodas de Caná. Esto está en Juan 2, para los que no creen, o los que vayan a revisar, esto está en Juan 2, y dice que habían 6 tinajas ahí, y cada tinaja, cada tinaja tenía, que le cabían como 2 cántaros, más o menos. Esto es aproximadamente como un tonel. Y dice que Dios convirtió el agua en vino. Así dice ahí la palabra. Pero para que sea un vino, debe de llevar cierto procedimiento. Va a ser contradictorio si Dios está diciendo que no seamos tomadores de vino, porque Él hizo el agua en vino. Pero el vino como tal lleva un procedimiento de fermentación. Son como 8 pasos para que llegue a vino. Lo que aquí pasó fue de que tomaron jugo de vid, el puro jugo de la vid. No fue un vino fermentado porque no surgió ese proceso, esos 8 pasos para que se haya realizado la fermentación. Por eso es que era más rico, según el maestresala, dieron el mejor vino al final. Vamos a seguir con el otro punto. En segundo lugar, dice que no dado a las peleas. Aquí no necesita mayor explicación. Las personas que desean un ministerio en la iglesia, que desean servir a Dios, no deben de ser unas personas peleoneras. No deben de ser agresivos. No peleoneras, no agresivos. Miremos el otro aspecto negativo. En tercer lugar, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debería tener amor al dinero. Según nos dijo el mismo apóstol Pablo en Primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La forma en que un cargo de la iglesia maneja su dinero le puede causar innumerables problemas, ya sea que hablemos de su propio dinero o del dinero de la iglesia. ¿Qué significa codicia? Yo sé que ustedes lo saben, pero solo les voy a decir el concepto que está en el diccionario. Codicia dice, es el deseo de tener algo, deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otra persona. Miremos el otro requisito negativo. En el cuarto lugar, se especifica que tiene que ser amable, apacible. Además de afable y afectuoso, debe ser paciente,
razonable. Una persona con la que uno pueda hablar y razonar tranquilamente. No debe ser contencioso o conflictivo. Los hombres que están constantemente provocando problemas nuevos o removiendo antiguos problemas nunca deberían ser elegidos para ocupar cargos en la iglesia. En quinto lugar, dice que no deben de ser avaros. ¿Qué es avaricia? El afán o deseo excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Que su amor sean las riquezas y yo quiera tener todas esas riquezas y atesorarlas y que sean un Dios, idolatrar las riquezas. A eso es a los que se refiere. Todo anciano o todo pastor no debería de tener este aspecto de ser avaro. Ahora continuemos leyendo el versículo 4 del tercer capítulo de 1 Timoteo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Un anciano o un pastor es la cabeza de la casa. Es la cabeza de la casa y esto no hay que malinterpretarlo con ser un dictador. Al contrario, no, cabeza de la casa. Así lo dejó establecido Dios. Y ese es un mandato que nosotras las mujeres lo tenemos que aceptar. Los dejó a ellos como cabeza. Las decisiones buenas o malas, a ellos se les va a demandar. Nosotras tenemos que ser obedientes y sujetas. Los hijos también tienen que ser obedientes y sujetos. Ahora añade el versículo 5 lo siguiente. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ningún anciano sabrá ejercer la autoridad en la casa de Dios si no puede hacerla efectiva en su propia casa. Ahora leamos el versículo 6 del capítulo de 3 de 1 Timoteo. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación en que cayó el diablo. Aquí vemos la recomendación de que el anciano no sea un neófito. Esto indica en realidad que no debe ser un recién convertido, alguien que se ha salvado recientemente. Debe ser una persona que haya sido convertida por algún tiempo. Aquí la mayoría a veces de las iglesias o un cierto porcentaje de las iglesias, una persona se convierte hoy y ya mañana la quiere poner en algún cargo de la iglesia o que sea pastor. En este caso estamos hablando ahorita de un pastor o de los ancianos. Esto no es aceptable, esto no debe de ser, no debe de ocurrir en las congregaciones, porque al momento de realizar de tener una plática, un conversatorio bíblico, puede decir algo que no es, porque un neófito también es una persona recién convertida. El diccionario también le llama un ignorante, una persona que no conoce a fondo de los temas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si yo no conozco del tema, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo tengo que venir e instruirme y estudiar, pero no solo escudriñar, escudriñar las escrituras. Debo de escudriñar las escrituras para poder, cuando alguien pregunte, yo poder contestar con toda solvencia lo que dice la Biblia. Mi base bíblica. Con base bíblica voy a poder yo contestar a esos todos los cuestionamientos. Y el apóstol dio el importante motivo para estas advertencias en la última parte de este versículo 6, que dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación en que cayó el diablo. El orgullo fue el gran pecado del diablo. Ahora podemos leer esta advertencia en el versículo 7 del tercer capítulo de 1 Timoteo, el cual dice así.
También es necesario que tenga buena reputación de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí, al referirse a los de afuera, estaba hablando de los que no pertenecían a la iglesia. En otras palabras, si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas, o no se puede confiar en él, o es un mentiroso, inmediatamente queda excluido como candidato para ocupar un cargo en la iglesia. Al tener esa reputación, es realmente como si fuera un candidato del diablo, es decir, que representaría mejor al diablo que a la causa de Cristo. Ahora vamos a ver el otro tema, porque ahorita hablamos de los ancianos o de los pastores. Ahorita vamos a hablar de otras personas que también sirven a Dios y que está establecido, este ministerio también está establecido en la Biblia, y los cuales nos dicen, Los requisitos de los diáconos. ¿qué es un diácono o un servidor? Dice que son las personas que tienen cualidades morales y ayudan al pastor en las actividades de la iglesia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí les voy a hacer un dato curioso. Aproximadamente se menciona en la Biblia 100 veces la palabra diácono. Por aquellos que no teníamos conocimiento, se menciona como 7 veces la palabra diácono. 100 veces, les dije, perdón. Los primeros diáconos fueron 7. Estaba Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Nicolás, Pármenas. Ellos fueron los primeros diáconos de la iglesia. Y dice que aquí los diáconos es la persona que sirve, es un ministro también, es una persona que ayuda al pastor. También el diácono o ministro, estos términos generalmente se utilizan para decir que es un siervo o un servidor o trabajador. El diácono debería de ser una persona espiritual. Debería de ser una persona espiritual. Y tienen que tener ciertas aptitudes espirituales. Entre ellas, dice que deben de ser honestos, dignos y honorables. Otra aptitud espiritual es 2. Dice aquí que deben ser sin doblez, es decir, sinceros. No deben tener dos personalidades. La palabra de un hombre debe ser considerada un factor importante. También dice que no dados al mucho vino. Aquí ya les pregunté. Aquí ya hablamos también, estas cualidades tienen mucho que ver con las del anciano o pastor. Entonces, ¿qué hablamos aquí en el versículo 3? No dados al vino. Leímos como 4 versículos y también les expliqué qué era no dado al vino. Y se les explicó también lo de las bodas de Canaán. Puede resultar peligroso que un diácono trate de complacer a todos o que no tenga el valor suficiente como para plantarse con firmeza ante una situación que así lo requiera. Se espera que mantenga un equilibrio entre la energía de su personalidad y la flexibilidad. 3. Finalmente, se estableció como requisito que no fuera codicioso de ganancias deshonestas. Esta característica también la tienen los pastores o los ancianos, que lo vimos anteriormente en el versículo 3, que era tener deseo de algo, deseo excesivo de poseer lo que la otra persona necesita o tiene, digamos. Sigamos viendo qué dice nuestra clase. Aquí se nos advierte que el diácono no debería de tener
un amor insaciable por el dinero, o sea, avaro. Debería ser una persona íntegra que maneje el dinero de la iglesia de una manera honesta. Nada puede perjudicar a una iglesia más que la acusación de que algún diácono maneja las finanzas arbitrariamente. La administración del dinero que se entrega a la iglesia para causas específicas debe ser escrupulosamente asignada a las necesidades para las cuales fue donada. Ahora miremos qué dice el versículo 9 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que ahora les pregunto, porque aquí dice que guarden el misterio de la fe. Yo sé que ustedes saben el concepto que dice Hebreos 11:1, dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Continuemos con nuestra clase. El ministerio de la fe significa la revelación del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo mencionó a la fe, no estaba hablando de la calidad abstracta de la fe, sino de las doctrinas de la fe. Él habló de ella como de un misterio, porque estas doctrinas no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, pero ahora han sido reveladas después en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la fe de la iglesia primitiva. Debería ser la fe de la iglesia en el día de hoy. Y por lo tanto, la iglesia debería presentar ante el mundo esa fe. Las personas ahora adoptan, o varias congregaciones adoptan que la fe ya está pasada de moda, que ya no es algo que se tenga que adaptar a la iglesia. Al contrario, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora continuemos con el versículo 10 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Aquí nos dice de que después de haberse unido a la iglesia y antes de haber demostrado que es el tipo de persona que la Biblia está describiendo. Ahora vamos a ver que Pablo incluyó algunas palabras, pero no solo para las esposas de los diáconos, sino que también para las mujeres que tienen el cargo de diaconisas. Y esto lo encontramos en el versículo 11, el cual dice así. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo sentido. Aquí les voy a comentar, aquí les voy a hablar de algo. Les voy a contar una anécdota y se llama La enseñanza del carbón. Se dice que estaba una pareja, un matrimonio, un esposo y una esposa. Y la esposa le decía a su esposo, mira, es que yo quiero ir a platicar con Josefa, déjame ir a platicar con Josefa, voy a ir a tomar solo el té con Josefa. Y el esposo le decía que no te conviene, mira, no tiene buen testimonio, no hablan bien de ella. Y la esposa necia. Al siguiente día le volvió a decir lo mismo. Mira, fíjate que Josefa me invitó a tomar un té en su casa y solo vamos a ir a tomar un té. Entonces el esposo le dijo, mira, te voy a contar una anécdota. Y aquí viene la anécdota. Si agarras un carbón, y vamos a agarrar un carbón, ¿qué pasa si yo agarro un carbón? Me puse guantes. ¿Qué pasa si yo agarro un carbón? Me mancho. Las manos se manchan, se ponen negras. Y aquí ya manché todo el mantel y me van a regañar. Pero se mancha.
me mancho toda. Los que cocinan con carbón o hacen una su carnita asada saben de que se mancha uno. Entonces, ¿qué le quiso enseñar a él a ella? Cuando le dijo que agarrara el carbón, que ella estaba limpia. Pero al irse con esta señora Josefa, se iba a manchar, iba a mancharse, se iba a contaminar, se iba a contaminar. Entonces, es una enseñanza para las mujeres, porque a veces sí, solo voy a ir a tomar el té con la amiga. ¿Y qué pasa? Se ponen a chismosear, a ver, se traduce que ya no son honorables, que son chismosas, que tienen murmuración y empiezan a hablar cosas y me empiezan a hablar de esta palabra, de este manual de vida. 2. No calumniadora significa que no deben dar lugar al cotilleo. La esposa de un diácono que sea chismosa puede causar muchos problemas en la iglesia. Dice también que deben de ser sobrias. Nuevamente estamos hablando aquí que deben de ser sensatas. Pero se me había olvidado decirles un detalle, un dato curioso. No sé si ustedes saben a quién se le llamó por primera vez diaconisa en la Biblia. Esto lo encontramos en Romanos 16, 1 y 2. Que a Febe se le llamó por primera vez diaconisa. Es un dato muy importante y las diaconisas eran consideradas que eran unas personas maduras y que tenían un buen conocimiento de la palabra de Dios. Sigamos viendo qué dice de las diaconisas. 4. Fieles en todo. Incluye aquí la fidelidad a su marido, a Cristo y a su causa, o sea, que deben ser dignas de confianza. Ahora continuamos viendo otros requisitos de los diáconos y esto lo vamos a encontrar en los versículos 12 y 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo termina hablando de mucha confianza. Aquí este término significa confianza y valor para presentar su testimonio. Recordemos que el diácono tiene primordialmente un cargo espiritual. El problema, ya mencionado anteriormente, es que algunos cargos recaen en ciertas personas, simplemente porque han tenido éxito en su vida profesional. Y cuando se les pide que asuman otro cargo superior, como por ejemplo el de anciano, encuentran que no pueden cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo enseñar la Biblia. Por ello, los requisitos espirituales deberían ser cumplidos tanto por los ancianos como por los diáconos, antes de que se les permita representar a la Iglesia de Cristo. Ahora, para terminar, conclusión. Seguimos hablando de nuestra carta, la carta que nos dio nuestro Padre. Y nos sigue diciendo, nuestro Padre dice, la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Jesucristo nos está indicando o nos está exhortando a ser ejemplo a los creyentes en lo que decimos, en nuestra manera de vivir, en la forma en que amamos, en nuestra fe, en la fe y en su pureza. Es duro servir porque a veces nos sentimos ya cansados, que hablan de nosotros, murmuran de las personas que están en los cargos. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Debemos de dar nuestro mejor esfuerzo, dar un buen testimonio. Debemos de dar lo mejor. No nos debemos de detener. Debemos de dar más de lo que estamos dando. No nos debemos de rendir hasta dar
todo, hasta trabajar por Él. Él lo dio todo porque nosotros no vamos a dar todo. Debemos de avanzar, dar nuestro mejor esfuerzo. El trabajo es duro, es pesado, pero tenemos que negociar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Debemos de dar todo. No nos debemos de dar por vencido. Debemos dar el corazón. Debemos de dar lo mejor y dar el corazón. Ahora termino con un texto que dice: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Eso está en Primera de Crónicas 28:20. El pastor les va a hacer algunas preguntas al finalizar su clase, al finalizar la prédica. Van a tener algunos, los que respondan van a tener su respectivo premio, solo que lo tienen que venir a recoger a la casa del pastor. Aquí está uno de los premios, otro de los premios y otro de los premios. No solo hay 3. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que Dios les haya hablado en esta oportunidad.